Es noticia mundial este sismo de 7,2 que se registrara el día de ayer, jueves, y que ha tenido dos réplicas, sobre todo con 2 horas de diferencia una de otra, ha puesto nuevamente al Perú en los ojos del mundo porque pues la tierra tiembla y Ayacucho, sobre todo esta importante región, la zona de Coracora, a 30 kilómetros, ahí es el epicentro de este movimiento sísmico que ha dejado afortunadamente solo daños materiales. En la mañana se han reportado las cifras, 22 viviendas aproximadamente, colegios, aproximadamente 6 colegios destruidos, pero el temor, el miedo empieza a instalarse ya en el país, sobre todo porque hemos vivido movimientos sísmicos en las últimas horas. Efectivamente, compañeros, buenos días. Y si el día de hoy no hablamos de una desgracia, de unos niveles impredecibles, es porque, gracias a Dios, este sismo, este terremoto, pues vino a una profundidad de 100 kilómetros, que si hubiera sido más superficial, podríamos estar hablando de una catástrofe terrible. Sí. Pero, compañeros, yo no sé si el día en el que vivimos ahora mismo, la situación en la que estamos pasando, en la que todos tenemos en la cabeza de que tarde o temprano, más temprano que tarde, puede ocurrir algo, esta energía lo está trayendo. Porque es increíble cómo se mueve Perú día a día, Ricardo. Lo cierto es que hemos sido el centro de la atención mundial. Esta noticia dio la vuelta al mundo. Es cierto, tiembla Ayacucho. Hay una paranoia, efectivamente, en todo el planeta con respecto a lo que está sucediendo en relación a los terremotos. Tembló Ayacucho, tembló Cusco, tembló Ica. Se sintió aquí a la 1 en punto de la tarde, digamos, un movimiento ligero, pero efectivamente no podemos escapar a una realidad que es existente, compañeros, Fernando, Santi. En cualquier momento, evidentemente, nosotros vamos a estar siempre expuestos a cualquier movimiento telúrico sísmico. Claro que sí, por eso vamos a compartir con ustedes la nota que hemos preparado con especialistas que hablan del por qué está ocurriendo esto. ¿Conocía usted la placa de Nazca? Claro que sí. ¿Ha oído hablar de la placa de Tacna? Que sería la responsable quizás de este último movimiento en Ayacucho. Veamos la nota. Temblor, temblor, pausa, temblor. Temblor. Terremoto, terremoto. La tierra sigue temblando en el Perú. Hace unas semanas fue Venezuela, hace unos días fue Colombia y ahora el fenómeno natural parece haber llegado a nuestro país. Temblor, temblor, pausa, temblor. En el pueblo de Coracora, ubicado en la provincia de Parinacochas, en Ayacucho, se registró el epicentro de este movimiento de 7.2 grados, que aterrorizó a la población. Vareda se vio desde distintos puntos del pueblo y más de uno registró con su celular el fuerte movimiento. ¿Cómo mueve? Mira. Mira, temblor. El agua. ¿Cómo baila? Mira arriba, cómo cae, mira. Full, temblor. En las calles los vecinos de Coracora no podían creerlo y evacuaron asustados sus viviendas. Algunos incluso se abrazaron para tratar de darse calma. Vamos a ver dónde es el epicentro. Nos ha sorprendido. Estuvimos, a la 1 de esta tarde, sí, a la 1 de esta tarde. Si bien no se reportaron daños personales, por lo menos se ha reportado que 20 viviendas presentaron daños estructurales, desplomes y rajaduras profundas. En otras ciudades, como el Cusco, el sismo también se sintió con intensidad, generando pánico entre la población. Temblor en la ciudad de Cusco, amigos. Temblor en la ciudad de Cusco. Todos los municipios salen en este momento. Momentos de angustia, miren los cables de alta tensión. Comienzan a moverse. Los vehículos también se están moviendo a esta hora. El tráfico en la ciudad de Cusco
un fuerte temblor, mis amigos. Son exactamente la 1 de la tarde con 2 minutos, amigos. 1 de la tarde con 2 minutos, un fuerte temblor en la ciudad de Cusco, Perú. Bien, creo que todos acalmándose. Salieron, evacuaron a los exteriores. Bien, estamos por esta parte del Cusco y en estos momentos se ha sentido un temblor bastante fuerte. Un sismo no avisa, y en esta semana ya se han reportado diversos movimientos en muchos puntos del país. ¿Qué esperamos para estar preparados? No esperemos que suceda un movimiento de gran magnitud para recién reaccionar. Estamos normalizando los sismos. Esta madrugada Arequipa también tembló 3,4, Puno también con 3,5. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo está viviendo usted esta situación? Nos vamos a enlazar porque abrimos ventanas informativas. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Mucha preocupación definitivamente luego de este sismo de 7.2 en Ayacucho. Hemos visto informaciones acerca de cómo maniobrar en un edificio alto, cómo ubicarse unas seguras en mi casa. Pero en el caso de La Punta, que es el distrito quizás que está más rodeado de agua, vamos a contar un poco acerca de cuál es el plan de prevención que tienen aquí en la municipalidad. Estoy acompañado de Pierre Ballí, además, que él es subgerente de riesgos y desastres, quien nos estaba contando además, mientras vamos caminando, además porque vamos a ir, compañeros, a uno de los 17 refugios que tiene la Municipalidad de La Punta en convenio con particulares. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás a diferencia de otros distritos, en La Punta la evacuación se tiene que dar de manera vertical. Pierre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ustedes ustedes ya armaron un plan de evacuación que es hacia arriba. O sea, si intentan salir de La Punta, el tiempo no les va a dar. Muy buenos días. Así es, en La Punta es una península totalmente plana. Claro. Por lo tanto, está rodeada de mar. Entonces, para hacer las evacuaciones, los refugios son edificios, ¿no? Que están preparados con alimentos, con bienes de ayuda humanitaria, con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas. Ahora, nuestra posición geográfica es complicada. Totalmente. Están rodeados completamente de mar. Sin embargo, tratamos en lo posible de minimizar el riesgo, siendo nuestro refugio principal el de la Escuela Naval, que alberga entre 3.500 a 4.000 personas. Por ejemplo, el día de ayer, que fue el sismo en Ayacucho, fue de 108 kilómetros de profundidad, o sea, el hipocentro. Permíteme, discúlpame, Pierre, ¿a dónde nos estamos dirigiendo en este momento? Por favor, ¿nos puedes explicar? A un refugio de las moscas reparadoras para que ustedes puedan ver cómo son los refugios aquí en La Punta, pero siendo el más grande el de la Escuela Naval, que alberga hasta 4.000 personas. Por ejemplo, nosotros ahora hemos estado en la playa Cantolao, es por aquí, ¿verdad? Nosotros hemos estado ahora en la playa Cantolao. Quiero que vean exactamente cuánto es el tiempo que estamos demorando. Nosotros estamos caminando, claramente no estamos corriendo como correspondería en el caso de una emergencia, pero son 17 refugios como el que vamos a mostrar ahora, donde los vecinos de La Punta, en caso de un sismo de gran magnitud con posterior tsunami, pueden inmediatamente evacuar. Ahora, la pregunta que salta aquí también, Pierre, es ¿por qué evacuar a edificios? ¿Por qué no salir del distrito? Muy buena pregunta, porque el tiempo es el peor enemigo. Tenemos de 12 a 15 minutos para poder alejarnos de la zona de impacto del tsunami. Entonces, es muy complicado salir de La Punta. Ustedes saben que tenemos más que un solo ingreso y una sola salida. Rob, tengo una pregunta. Nos juntamos con el Callao, que también es otro problema. Entonces, por lo tanto, la única forma o la mejor forma, ¿no?, de minimizar el impacto es haciendo una evacuación vertical. Ok, tenemos una pregunta. Sí, Santi, adelante. Te escuchamos mientras estamos caminando hacia el refugio. Correcto, sí, mientras que le vas acompañando. Me parece muy bien el plan de emergencia. Entiendo que en esa zona tenga que ser vertical, como dice, porque no daría tiempo. Dicen que el tiempo es oro, que cada segundo que puedas perder puede costarte la vida. En teoría, las alarmas que tienen que llegar a los celulares es un aviso de lo que viene, pero estamos viendo que no funciona. Claro, entonces, ¿cómo los vecinos de La Punta, que el tiempo es oro para ellos, van a saber, tienen que esperar a que surja sonido, que efectivamente, a que pase el sismo y que de ahí las autoridades digan evacúen el Callao? Claro, Santi, Rob, el tema es que el Sismate es un sistema que se ha implementado para avisarnos de lluvias, de inundaciones, ¿no? No es un sistema implementado básicamente para avisarnos
de que vamos a tener un temblor, un claro. movimiento sísmico. Pero semanas atrás... Lo que tenemos que tener es el SASPE, que todavía no está implementado del todo, de eso vamos a hablar en unos minutos, y entonces con el sismate no podemos hacer nada. Esos segundos que nos da de chance será para coger el teléfono y ver por qué está sonando. Claro, ¿no? O para pararte de la cama, o para moverte, dar un paso. Lo que sí existe es que en algunos teléfonos como en Android, que el formato nativo sí tiene un propio sistema, pero eso es individual. Ahí está llegando Rob a un refugio precisamente, como bien se ha organizado en la punta, porque efectivamente es un distrito potencialmente vulnerable, está a nivel del mar y no habría, solo tiene una entrada y una salida. Escapatoria. No tiene escapatoria. Si existe, Ricardo, una magnitud de algo fuerte, ¿no? Si existe en Lima un distrito preparado para enfrentar un posible tsunami o evacuar rápidamente, esa es la punta. Con Rob vamos a volver porque vamos a conocer qué alimentos tiene, cómo está la capacidad. Dice que tiene capacidad para 3.000 o 4.000 personas. Con Rob volvemos en segundos, porque ahora vamos a abordar el tema también de los sismos. Y estamos acompañados del doctor ingeniero Fernando Lazares, director del SISMIT. El SISMIT es el Centro de Investigación Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Señor Lazares, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Con usted queremos que nos acompañe a ver la siguiente nota, porque como lo decía Santi, como hemos abierto el programa, el mundo en estos momentos está atento a cualquier movimiento sísmico, ocurra donde ocurra. La tierra tiembla, occidente, oriente, en cualquier punto. Y ayer todos los noticieros abrieron con la noticia del sismo en Perú. Lo vemos. Atención, un terremoto de magnitud 7,2 acaba de sacudir el centro sur de Perú. Fuerte terremoto magnitud 7.2 acaba de sacudir Perú. Hace solo unos minutos se acaba de producir un terremoto en Perú. El mundo mira con atención el último terremoto en Perú. El movimiento sísmico de magnitud 7.2 en Coracora, Ayacucho, ha disparado las alertas en toda la región. Y es que a pocos días del terremoto en Colombia y pocas semanas del terremoto en Venezuela, la preocupación es de esperar. La magnitud fue de 7.2. El Instituto Geofísico de Perú detalló que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si hay víctimas y daños materiales. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que se mantiene en contacto con los mexicanos que pudieran estar afectados. En Colombia, país que sufrió un terremoto devastador hace unos días, los medios de ese país informaron con bastante alerta el terremoto en Ayacucho. 1:18, mucha atención porque un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el suroccidente de Perú. Según el servicio sismológico de ese país, tuvo una profundidad de 108 kilómetros. El epicentro está ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Coracora, en la provincia de Ayacucho. Vamos a estar muy atentos a esta información. Venezuela, otro de los países afectados por un gran terremoto, informó con preocupación la noticia. Esto es Noticias Venevisión, tenemos información de última hora que compartir con ustedes. Hace pocos minutos se registró un nuevo terremoto de magnitud 7.2 en Perú, específicamente en la región andina de Ayacucho. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido cifras de daños en infraestructuras o víctimas mortales. Telemundo también hizo eco del movimiento en Ayacucho y reportó daños menores en la ciudad de Cusco. Parece un déjà vu hablando tanto de los temblores, así que les especifico, es la tarde del jueves 20 de agosto. El temblor ocurrió en la región del sur de Perú, específicamente en el departamento de Ayacucho. Ahí tuvo una magnitud preliminar de 6.7 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Fue un temblor bastante profundo, estamos hablando de cerca de 100 kilómetros de profundidad. Sin embargo, dada la profundidad, se sintió en buena parte del sur del Perú. Específicamente, el epicentro se encuentra a unas 130 millas hacia el suroeste de la ciudad de Cusco, donde algunos daños menores se han registrado. Estas imágenes que están viendo corresponden precisamente ahí a la zona de Cusco. Desde España, la información fue compartida con atención, pero también se señaló que los daños fueron menores que en Colombia y Venezuela.
De los terremotos de Venezuela y de Colombia, hace solo unos minutos se acaba de producir un terremoto en Perú de magnitud 7,2. Nos vamos hasta la redacción de Noticias 4. ¿Qué más sabemos, Carla Infiesta? Sí, sabemos que ocurrió a la 1 de la tarde, que fue efectivamente de magnitud 7,2 y que se produjo a unos 35 kilómetros del norte de Coracora y también se sintió por unos segundos en la capital, en Lima. Tuvo una profundidad de 108 kilómetros y por eso se cree que de momento sea menos grave que los pasados terremotos de Venezuela y el de Colombia. De hecho, de momento no se han reportado ni daños materiales ni tampoco heridos. Aún así, seguimos muy pendientes de recibir más datos oficiales. Mientras en Argentina, la preocupación llegó acompañada de una gran pregunta. ¿Ocurrirá un sismo también en ese país? Semanas fueron noticias países por algo horrible, por terremotos que causaron muchas muertes. Y en las últimas horas, Sergio, empezó a sobrevolar una pregunta y es si eso puede pasar en Argentina. Quizás no en Buenos Aires, pero hay provincias que se caracterizan por movimientos sísmicos. ¿Realmente puede ocurrir? Sí, claramente la probabilidad, digamos, es alta, no se puede descartar. Lo que no se puede es pronosticar un terremoto. Pero mira, esto vimos en los últimos días, una seguidilla, digamos, de terremotos. La tierra sigue temblando y la frecuencia de estos sismos genera una angustia natural. Pero antes de pensar si es que ocurrirá un megaterremoto en Lima, pensemos en estar preparados, desarrollar un plan de evacuación familiar y tener siempre lista la mochila de emergencia. Bueno, esta noticia evidentemente ha dado la vuelta al mundo y evidentemente hemos estado en los ojos de todo el planeta con este temblor o terremoto en Coracora de 7,2. Y queremos saber mucho más, queremos también el análisis de los especialistas, de los científicos. Nos acompaña el ingeniero Fernando Lazares, director del SISMIT. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué está ocurriendo, no? Ayer hablábamos del sismo de Lurín, que había sido anteayer, y luego pasó al mediodía casi este sismo en Ayacucho. Están produciéndose muchos movimientos, ingeniero. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, no hay que alarmarnos, pero sí estar en alerta. Son dos actitudes diferentes. Sí, la prevención. Hay que aceptar, así como hemos aceptado que el fenómeno del Niño siempre va a estar presente en nuestro país, igual tenemos que aceptar que los sismos en toda la región de nuestro país en algún momento van a ocurrir. Eso es algo que no se puede negar. Entonces tenemos que estar aceptando y preparándonos para ambos tipos de eventos, fenómeno del Niño y los sismos. ¿Qué ha sido providencial en este terremoto de Ayacucho de 7,2 que no haya generado, gracias a Dios, ¿no es cierto?, pérdida de vidas humanas? ¿La profundidad del terremoto? Excelente pregunta. Y comparemos con lo que ha pasado en Colombia, porque en Colombia se ha sido más o menos la misma profundidad. Claro. ¿Por qué en uno gran daño y por qué aquí en nuestro país no hemos tenido ese daño? La zona donde se produce el hipocentro, es decir, el contacto de la placa de Nazca y Sudamericana, ahí al momento que se desplazan, produce la energía que le llamamos un sismo. Entonces, ese punto hipocentro es el que define la profundidad que estamos indicando. Que es muy distinto a epicentro. ¿O Exacto, perfecto, porque el epicentro es la proyección a la superficie de ese hipocentro. Por eso a veces cae en el mar o cae, como en este caso, en nuestro continente. Ahora, y en este caso, ¿por qué no hay pérdida de vidas humanas, gracias a Dios? Hemos tenido la condición favorable que cuando ha comenzado el sismo, tenemos que imaginarnos como el Sol, es decir, comienza a irradiar de manera esférica toda la onda sísmica. Las ondas sísmicas entonces viajan en diferentes direcciones y hemos tenido en este caso el caso favorable que cuando han viajado las ondas sísmicas hasta llegar a la superficie, los materiales no han amplificado, tanto el material geológico como el de suelo, no han amplificado desde la profundidad hasta la superficie esas ondas sísmicas. Han amortiguado, ¿no? Digamos que han hecho que amortiguen y disipen, la palabra correcta, disipar energía. Han hecho que se gaste. ¿Qué es lo que nos ha pasado diferente al de Colombia, que fue Exacto. 7,4 con 103 de profundidad, pero acá en Perú, porque la gente dice, pero es casi lo mismo, 7,2 con 108 kilómetros de profundidad, entonces, ¿por qué ellos tuvieron semejante daño y gracias a Dios nosotros lo hemos sabido amortiguar de alguna manera? ¿Por qué? Porque en las ciudades de Pereira, Manizales, Armenia, Cali, la ciudad tiene suelos que han amplificado las ondas sísmicas. La estructura del suelo. Exacto. El tipo de suelo. Exacto. Cuando han pasado de la roca al material del suelo,
Entonces esos materiales del suelo han hecho que crezca el tamaño de la onda sísmica. ¿Y el tipo de suelo de esta zona del Perú, de Coracora, es un no suelo tiene rocoso? esas características. Okay. Eso, seguro ahora que van a empezar a hacer los estudios, Ajá. van a encontrar que es un suelo tipo rígido, nosotros le llamamos, o puede ser rocoso o puede ser gravoso. Ajá, ¿no? grava. Okay. Sin embargo, el movimiento que ha habido justo en Coracora, que está encima de la zona del hipocentro, ha sido lo mínimo para que las viviendas de adobe tengan daños. Claro, ¿no? claro. Que es el similar. Si ustedes ven las fotos que nos están llegando, los videos de Coracora y lo que ha habido en Chupaca, los daños casi son similares, porque son edificaciones de adobe, construcciones de un tradicionales. solo piso, dos pisos máximo, exacto. no hay edificios. Pero aún así no hay son, edificios. son construcciones que tienen años. Sí, Y, claro. y si Precarias. tú comparas con Pereira, tú ves que de repente la modernidad y son otras estructuras que aparentemente deberían estar mejor De edificadas. albañilería. Así Pero es. en Coracora hubo menos daño, a pesar de tener estructuras mucho más antiguas, ¿no? Y más Así es. ¿Por qué? artesanales. Porque ha sido mínimo, el movimiento horizontal del suelo Se ha sido el disipó. mínimo para provocar ese daño en esas construcciones que son muy frágiles ante los Si no terremotos. hubiera tenido ese tipo, como dices, de suelo con 7.2, podríamos estar hablando que en Ayacucho no queda una iglesia de pie, Claro, ¿no? claro. Hablando ya de ese tipo, de esto que usted nos comenta, porque es algo que a lo mejor no hemos analizado antes, si ese terremoto, temblor de ayer de 7.2 hubiera ocurrido acá en Lima o cerca de Lima, que supongo no tenemos el mismo suelo que hay allá, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Ya. Han habido sismos en otras partes del país con esa profundidad y sí ha ocasionado daños. Por ejemplo, el sismo de Lagunas del 2019 tuvo una profundidad de 135 kilómetros y una magnitud de 8 y causó daños en esa zona de Loreto. Igual el sismo de Lamas del 2005, también con una profundidad de 115 kilómetros y magnitud 7.2. O sea, no es nuevo, es algo que está ocasionando, está produciéndose en nuestro país, pero en este caso hemos tenido lo favorable que no ha habido esa amplificación de las ondas. Ok, ¿no? ingeniero Alzate, muchísimas gracias por estar en el programa y como usted lo ha dicho, creo que el mensaje que debería calar en el peruano, en la audiencia, es normalizar que vivimos en un país altamente sísmico y Así que es. tenemos que tomar acciones, pero ya, ¿no? Estar alertas. Estar alertas. Y Muchas gracias. organizados, Claro que sí. como familia.